Bueno, les doy la bienvenida a una de las primeras clases que vamos a dar con verdadera dificultad, donde va a ser bastante larga y donde a partir de aquí ya vamos a entrar en lo que yo llamo las clases de arquitectura. Hasta el momento nosotros hemos estado trabajando continuamente con cosas muy básicas, viendo cómo funcionan diferentes tipos de sistemas o cosas de manera individual. Aviso desde ya que esta clase va a ser muy extensa porque vamos a hacer nuestro pequeño primer mini menú, pero de manera correcta, no como se aprenden en vídeos de YouTube, ni para salir del paso haciendo algo muy simple. Todo lo que vamos a hacer en estos módulos, en la escuela en sí, tiene un porqué, ¿no? Y es el tema de trabajar con los frameworks. Trabajar cuando nosotros queremos hacer una arquitectura de sistemas de manera correcta, no pensando solo en nosotros mismos, que también en cierto punto, sino en el futuro cuando nosotros trabajemos con otros desarrolladores o con otros estudios o clientes que ya nos traen proyectos hechos y necesitan una arquitectura de algo que verdaderamente funcione. Es precisamente por eso que ya desde esta clase vamos a hablar de diagramas de flujo, vamos a ver diagramas de flujo, también vamos a ver cómo podemos ir haciendo el tema de la jerarquía, cómo ir generando objetos que vayan heredando lógica de uno y que cada uno tenga un comportamiento y una responsabilidad. Y es aquí donde entramos en la parte que hemos hablado también en clases anteriores sobre el reparto de responsabilidades dentro de un real. ¿Por qué? Porque en definitiva, al final, cualquier actor o cualquier objeto o cualquier lugar dentro de un real puedes programar cualquier cosa estando completamente desordenado, pero igualmente va a funcionar igual. Y esto es el punto clave de estas clases. Que todo algo funcione o que algo inicialmente haga lo que tú necesitas está bien, ya es comerciable, incluso vendible, eso no tiene ningún problema. Pero aquí viene la clave, no es escalable. Y el hecho de que no sea escalable o que si en algún momento de que tú quieras adherirlo a un proyecto distinto del que inicialmente fue preconcebido y tenga cero adaptabilidad, esa escalabilidad, esa forma de trabajar es completamente inviable muchas veces para inversiones. ¿Por qué? Imaginemos que por lo que sea tú desarrollas un producto y ese producto por lo que sea no tiene una posibilidad de poder escalar a mercado porque por cualquier motivo el producto no engancha, no vende, no es producible. Entonces lo que te van a pedir los inversores o donde tú estés trabajando es que este tenga la capacidad de pivotarse. Este concepto de pivotar es que cuando algo no funciona, pues con lo mismo que tú has hecho, tenga la capacidad de adaptarse a un proyecto distinto. Entonces vas a tener que empezar a hacer un montón de cambios. Entonces si tu sistema no está hecho, no está diseñado para que pueda adaptarse a diferentes tipos de cosas, tu sistema no va a servir. ¿Por qué? Piénsalo a nivel económico o a nivel de productividad. Si algo no es capaz de adaptarse, tienes que rehacerlo. Rehacerlo requiere más tiempo, por lo tanto requiere más dinero, la inversión se estalla y el proyecto o muere, o en este caso, o te adaptas o mueres, hablando claro. Con este concepto claro, lo primero que vamos a hacer ahora, antes de ver todo lo que están viendo aquí ya creado, vamos a irnos a ver un primer diagrama de flujo, que es esto que tenemos aquí. Voy a sacar ahora mismo primero nuestra pizarrita, que la abrimos antes, esto que tenemos aquí, para que a mí me permita ir mostrando un poco todo este tema. Quiero avisarles desde ya, aquí está, a ver si funciona, sí, perfecto. Quiero que tengan en cuenta una cosa súper interesante de todo el tema de los diagramas de flujo. Cuando nosotros hacemos sistemas súper simples como poner un botón o cualquier cosa, no tenemos que tener ningún tipo de necesidad de hacer todo esto, ¿no? Pero cuando nosotros queremos crear algo bien hecho, correcto, nosotros nos estamos evitando una cantidad de errores a futuro brutal en el momento en el que nuestro juego escale, o imaginemos que creamos algo básico, que lo puedes hacer en Blueprint sin tocar ni una sola línea de código, todo lo que vas a ver aquí, perdón. El problema es que si tu juego triunfa y después el juego no está bien hecho como para poder escalarlo, te va a costar un montón de dinero, esfuerzo y sudor poder hacer todo esto desde el principio. Entonces, vamos a empezar un poco para ver esto. A la hora de nosotros crear todos los widgets, todo lo que representa el verde es C++, o sea, son clases que hemos creado en C++, y después el azul representan los blueprints. Nosotros partimos del hecho de que todas las clases las hacemos desde el user widget, y a partir de aquí nosotros vamos creando subclases derivadas de esta clase para poder ir teniendo una función en específico. En ejemplo, ¿por qué nosotros en un primer momento de la clase principal creamos estas dos que tenemos aquí? Principalmente porque nuestro menú main va a tener una función específica que se le denomina enrutador. En este caso, lo que él va a hacer es recoger todo lo que tenga por debajo y controlarlo de una manera muy específica y ser quien comunique el mundo con el resto de widgets que contiene. Y luego tenemos el tema de los submenús manager. Aquí viene una clase importante. Un menú va a tener submenús a su vez que cada uno va a cumplir una cosa muy específica. Y necesitamos, por decirlo de alguna manera, a una persona, en este caso un objeto, un actor, que haga la función de orquestador. Este va a ir organizando, va a ir generando funciones que nos van a ir ayudando a saber en todo momento cómo podemos ir cambiando de un submenú a otro. En clase significaría que los contiene todos en memoria. Y lo que tiene que ir viendo es, mira, si este se está mostrando, el resto no puede estar en pantalla y por lo tanto cuando estemos cambiando de submenú, todo el comportamiento que debería ajustarse debería cambiarse. ¿Qué pasa? Cada uno de estos puede tener sus propias animaciones, sus propias funciones, sus propios elementos. Incluso en el momento en el que se creen o se destruyan o se oculten, nosotros necesitamos, los managers en este caso, necesitan saber qué es lo que está pasando en esos submenús. Inclusive si tenemos un botón en el submenú número 7 que va a ejercitar una función, en este caso del Game Instant, de nuestro propio actor o de cualquier otro actor que esté en el escenario,
En este caso, esa función no la debería hacer ese submenú. Eso debería estar encadenado de tal manera que el main menu y el submanager supieran que el usuario ha hecho clic en un botón dentro del submenú. Y en ese momento, nosotros la lógica la ejecutamos quien contiene la lógica. Por decirlo de alguna manera muy absurda, nuestros widgets son súper tontos, a menos que necesariamente necesiten ellos contener esa función. Manteniendo a los widgets tontos nos permiten el grado de modularidad y que sean reusables, en todo momento. ¿Por qué? Porque si contienen una lógica, se van a encerrar en esa lógica, no vamos a poder reutilizarlo a menos que reescribamos el código de su funcionamiento. Sin embargo, si la función global de hacer clic puede ajustarse a cualquier tipo de lógica o evento, esto nos da una modularidad, podremos reutilizarlo en cualquier otro momento, en cualquier otro widget, para cualquier otro tipo de acción. Y eso es maravilloso. Entonces, en el momento en el que nosotros hemos creado todos estos C++, estas clases en C++, lo que nos permite a nosotros es que podamos hacer tanto lógica en Blueprint como en C++ y aquí activar el sistema de reflexión del UMG. Entonces, con este concepto claro, nosotros hemos hecho aquí diferentes tipos de jerarquía. Lo que primero hemos hecho es crear un menú main que lo va a recoger todo. El menú main va a recoger dentro del submenú manager y este a su vez, que va a tener su blueprint, va a contener lo que serían todos los submenús. Al final esto es una jerarquía. Ahora mismo aquí solamente estás viendo la jerarquía de creación, de dónde dependen cada uno. Ahora nosotros aquí arriba vamos a borrar estas líneas. Vamos a ver cómo funciona la jerarquía. Y en este caso hay que tener en cuenta lo que les comenté antes. Nosotros en un primer momento tenemos un actor manager que es el que va a contener y a crear ese widget. Luego este va a interactuar directamente con el widget manager central, que es el menú main, que a su vez va a tener al submenú manager, que es el que va a ir controlando cada uno de estos submenús que tenemos aquí. La idea es que cada uno de estos submenús va a tener sus botones y todas sus acciones que nosotros podamos hacer dentro de esos submenús. Por lo tanto, uy, hay una actualización. Un segundo. Vale. La idea es que cada uno va a tener delegates ya preparados para cuando los botones se hagan clic, cuando se creen los submenús, cuando se escondan, cuando aparezcan, y todos estos van a ir en diferentes tipos de rango en jerarquía. Cada uno de ellos va a ir informando al anterior de lo que está pasando. Entonces, si nosotros hacemos clic dentro de uno de estos submenús, este botón le está avisando directamente a este submanager le está avisando al widget manager, y finalmente la ejecución del código final, lo que tiene que pasar, va a pasar directamente en el actor o en el sistema que esté creando el manager. De esa manera, la lógica de lo que tiene que hacer siempre estará encapsulada en el origen, y estos de aquí nunca sabrán exactamente qué es lo que están haciendo. Esto nos permite modularidad, porque al final este submenú o el botón que contiene este submenú lo podremos reutilizar en otro lugar diferente para que haga una acción distinta a la que originalmente está haciendo nuestro actor manager. Así de fácil, así de simple. Este concepto de modularidad de ejecución es muy engorroso inicialmente porque claramente necesitamos hacer este diagrama, necesitamos saber exactamente cómo vamos a ir creando cada uno de los objetos y dónde interactúa o ejecuta cada uno de ellos sus acciones. En el ejercicio que vamos a hacer hoy va a ser súper simple y lo vamos a hacer algo como, vamos a crear un actor, este actor va a crear un menú main, este menú main ya va a contener el submenú manager y el submenú manager va a contener todos los submenús. El menú manager va a tener una función que va a ir gestionando la visibilidad de cada uno de los submenús y desde nuestro actor manager vamos a ir recogiendo los botones de cada uno de los submenús finales, de tal manera que vamos a ir también asociando delegates en el caso de que nosotros queramos hacer alguna acción en específico. Me explico. Imaginemos que nosotros apretamos cualquier botón de este submenú. Si nosotros en algún momento a la hora de apretar este botón necesitamos que pase algo aquí o necesitamos que pase algo aquí, es tan fácil como suscribirnos a este botón aquí, aquí y aquí. De tal manera que al final, si nosotros a la acción de este botón estamos suscritos en toda la jerarquía superior, tanto los managers como el actor van a saber cuando aquí se ha hecho clic y por lo tanto si aquí tú quieres ejecutar una animación o esconder algo, si tú aquí quieres hacer telemetría, por ejemplo, estar guardando los datos de cuáles son los botones que más el usuario va apretando, y aquí que haga su función original, que aquí lo que haga por ejemplo es ir al nivel, cambiar algún ajuste del motor, cambiar algún ajuste rápido, pero al final nosotros lo que nos hemos dado cuenta, cada uno va a tener una función en específico. Este por ejemplo voy a subirle el tamaño, a ver un segundo. Aquí. Este haría, por ejemplo, telemetría. Este de aquí, animaciones. Simplemente el onClicked. Este es el que almacenaría el onClicked. Y este, función final. Es decir, la acción requerida. Y de esta manera, y con este sistema de modularidad, nosotros vamos a poder crear menús increíblemente complejos, increíblemente tontos, pero a la misma vez increíblemente escalables porque vamos a poder reutilizarlos en todo momento. No me quiero enrollar mucho más, yo creo que esto ya lo tengan claro. En algún momento voy a dejar estos tablones o estas imágenes para que lo tengáis dentro del material didáctico para que sepáis en todo momento qué es lo que se está haciendo.
Y bueno, aviso desde ya nuevamente de que esta clase va a ser bastante larga, vamos a ir creando uno por uno, vamos a ir creando la lógica uno por uno, y como esta clase es de fundamentos de C++, el blueprint no lo vamos a tocar para nada. Quizás a lo mejor lo tocaremos en algún momento, pero en principio la idea es que todo se ejecute directamente desde C++. Incluso lo que podemos hacer, como todavía no hemos dado el enhancer input para el tema de los inputs, podemos hacer como en clases anteriores y que desde el propio nivel, cogiendo de referencia al actor, podamos hacer un populate del widget, es decir, que el widget lo creemos en el momento en el que nosotros hagamos clic con un debug dentro del nivel. Ya no me enrollo más, vamos a irnos ahora al editor y vamos a ir viendo uno por uno todo lo que hemos creado. Vamos a crear aquí. Como os había dicho, dentro de nuestras clases, si se fijan siempre en toda la jerarquía en la que estamos trabajando, dentro de widget lo que he hecho es crear un actor menú manager que es el que va a controlar todo nuestro menú. Luego he creado una carpeta de menú, como ya les dije antes, donde vamos a tener el main manager, que es el menú main, y luego vamos a tener submenú manager, que es el que va a controlar los submenús. Y luego tenemos los diferentes submenús, donde yo he creado un submenú base del cual estos dos van a heredar. Es decir, lo que yo he hecho es venir a este submenú y le he dicho crearme una clase derivada de esto, y estos son estos dos. ¿Por qué? Aquí viene otra parte y otra explicación. Si nosotros en algún momento necesitamos crear una lógica común para que todos los submenús lo hagan a la vez, algo muy específico, en vez de estar creándolo en uno por uno, lo que hacemos es que lo creamos aquí y estos dos ya lo van a heredar. Y esto al final nos permite tener un control todavía mayor. Algo que yo no he hecho en esta clase, pero sí que lo hice aquí para que vieran esta teoría de jerarquía, no lo he hecho con los widgets anteriores. Realmente, dentro de este menú, yo podría haber creado antes que estos dos, uno base de los cuales estos dos heredan. De esa manera yo puedo centralizar para que si yo quiero que estos dos hagan algo en específico, también lo hagan. Eso siempre va a depender de la arquitectura que tú tengas en cada momento y de lo que tú quieras realmente para tu proyecto. Como esto es una simple práctica, ya creo que lo he complicado lo suficiente como para poder ver cómo funciona. Vale, llegados a este punto, yo lo que he hecho luego es exponerlos, como ya los he dicho, a Blueprint. Aquí los tenemos y tenemos a nuestro Actor Manager. Y luego dentro de menú tenemos a nuestro Manager Menú, el menú Main. Y tenemos aquí... Perdón, aquí tenemos a nuestro actor manager, aquí tenemos al actor manager menú, y aquí tenemos a los dos widgets, que es el menú main y el que controla los submenús. Y aquí dentro tenemos todos los submenús. Tenemos incluso la clase de base y los dos que lo comprenden. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros queremos que este tenga lógica desarrollada por nosotros por Blueprint, igualmente estos dos lo van a heredar, porque son hijos de este. En definitiva, ya con este concepto claro, nuestro siguiente paso es meternos en Berea dentro de C++ para empezar a ejecutar la lógica. ¿Y por dónde empezamos? Pues vamos a empezar, si nosotros no volvemos aquí, por lo más lógico. Primero tenemos que empezar creando la función que nos va a permitir crear el widget, y para eso vamos a hacer una función que lo que vamos a hacer es crear este widget de aquí, y luego ya pues crearemos la lógica que contiene todo esto que tenemos. De esa manera vamos a ir poco a poco y viendo cómo podemos ir escalando el proyecto. Así que van a ver un pequeño corte ahora para yo ir cerrando estos programas y quedarnos directamente con el editor y el IDE, y seguimos con la clase. Vale, pues empezamos la clase directamente desde nuestro Actor Manager. En las clases anteriores nosotros habíamos creado un actor que también controlaba el tema de la creación del widget. En este caso vamos a hacer lo mismo y vamos también a hacer una función que nos vaya a ejecutar el tema de crear ese widget, pero vamos a hacerlo algo distinto. Antes nosotros le teníamos que pasar un parámetro de entrada, ahora nosotros queremos hacer toda la lógica de ejecución y todo lo que vamos a hacer ahora directamente en C++. Lo único que vamos a hacer es crear la función, pero no lo vamos a ejecutar desde el begin play de nuestro actor en C++, sino que esto ya lo vamos a controlar apretando una tecla desde el nivel. Simplemente por caso práctico y porque todavía no hemos visto el subsistema, no hemos visto clases predefinidas y tampoco hemos visto el enhancer input para poder enseñarte cómo controlar todo el tema de un input directamente. No me enrollo mucho más. Antes que nada nos vamos a ir al editor. Desde aquí vamos a irnos al primer widget, que es el widget el submenú. No es el widget al que tenemos que irnos, es aquí, main manager, que este es este de aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí un canvas simplemente para nosotros identificar que realmente nos encontramos dentro de él. Y aquí nos vamos a poner un background blur. Le vamos a decir a este que se coloque en el 100% de nuestra pantalla. Y vamos a colocar ahora un texto. Ahora modificamos el blur. Y le vamos a decir que se coloque en el centro. Y también le vamos a decir un size to content para que se ajuste al tamaño que tiene. Entonces aquí le vamos a poner menú main. Maravilloso. Y en el background blur le ponemos 50. Maravilloso. Con esto claro, ahora nos tenemos que ir a nuestro actor. Vamos a venirnos aquí primero, vamos a colocar nuestro actor en el escenario, al nivel, y vamos a colocar esto aquí. De momento no tenemos nada creado dentro del actor, así que ahora el siguiente paso es irnos a nuestro editor y empezar a codificar. Ahora que ya tenemos esto claro, lo primero que tenemos que hacer es saber con qué vamos a trabajar. Entonces para ello vamos a añadir un include. Y como no, tengo que mirar la jerarquía de dónde se encontraba, ¿vale? Bueno, esto tiene un sistema que me permite a mí verlo desde aquí. Vamos a hacer un widgets
Desde aquí podemos hacer esto. Y podemos colocar... Un segundo, porque la verdad que no me acuerdo. Creo que teníamos un menú. Aquí, y aquí los tenemos. Pues queremos añadir ahora mismo el main. Ahora vamos a hacer un... Incluso si lo queremos dejar más ligero, como aquí solamente vamos a definir esto, en vez de añadir el include aquí, para que no tarde tanto el compilador en un futuro. Esto al final es como práctica, lo vamos a añadir aquí. Vamos a poner, incluimos los widgets mismos. Y aquí lo que vamos a hacer es un class forward. Ponemos class, eso es, todo en minúscula. Y esto al final lo que hace es decirle al motor, mira, como ya les he explicado antes, existe este widget, quiero crear un puntero para él, y en el futuro lo que quiero es acceder a él para... para poder hacer lo que me dé la gana, ¿no? Aquí lo colocamos en widgets. Vale, ay, perdón, aquí tengo que quitarlo. Una cosa que quiero explicar aquí en este punto. Nosotros generalmente cuando vamos a utilizar el create widget, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a definir primero una clase y después de definir la clase tenemos que crear una referencia en la cual luego a posterior vamos a almacenar el resultado para trabajar directamente con el widget. Entonces aquí lo que hacemos es que lo vamos a meter aquí. Ya tenemos aquí la variable. Vamos a colocarla aquí por orden. Al final almacenaremos el resultado del widget. Definimos la clase para el widget que vamos a usar. Me olvidé poner el comentario aquí. En este caso no le vamos a poner parámetros de entrada porque recordemos que esto lo vamos a hacer todo dentro de Blueprint y ya le vamos a pasar nosotros nuestra propia referencia. Para que no me molesten tanto estas funciones de aquí, las vamos a recoger si de momento no las vamos a utilizar y así tenemos un poco más de espacio. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es validar simplemente el... Esto no es válido. Entonces a partir de aquí, si esto no es válido, a partir de aquí vamos a empezar a hacer todo el recorrido para poder ir generando. Entonces vamos a hacer un... Esto ya lo hemos visto en clase anterior, por eso no lo estoy explicando continuamente. Y lo que vamos a hacer es esto también lo vamos a encapsular en un if. Ahora vamos a mirar y vamos a ponerle puntero. Ahora que ya lo tenemos, vamos a hacer un player. Vamos a hacer el primero de la creación del widget. Vamos a hacer ahora el... No, antes de hacer esto, vamos a crear el... Ahora sería widget main manager es igual a create widget. Y aquí ponemos widget main manager. Vamos a ver si no me falta nada. Vale, aquí vamos ahora a hacer un get. Coger la clase. Ahora que la hemos definido y la hemos almacenado. Uy, que se me traba todo esto, vale. Y ahora vamos a hacer aquí arriba lo siguiente, porque a lo mejor en el futuro lo vamos a poder utilizar. Esto lo vamos a dejar así, le vamos a decir populate widgets. Vale. Sí. Si esto se ha creado correctamente, entonces vamos a hacer aquí un... Vamos a declarar, perdón, esto aquí abajo todavía que no lo hemos hecho. Perdonen si no hablo tanto en esta clase, pero realmente todo esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Vamos a ir creando todo este código manualmente y poco a poco, cuando ya hayan partes en las que sí que tengo que explicar, pues me detengo. Más o menos voy hablando y voy explicando todo lo que voy haciendo. Entonces vamos a poner esto aquí con Populate Widget Access. Perfecto.
Y aquí vamos a hacerlo on populate widget success. Y vamos a hacer un broadcast. Perfecto. Y luego aquí arriba, en el begin play, nos vamos a suscribir y le vamos a poner una función. Fíjense que aquí me he olvidado poner el sistema de reflexión, que hay que ponerlo. Vale, y vamos a poner ahora otra. Vamos a dejar un poco de espacio también para explicar para qué funciona cada una. Populate Widget Manager. Aquí vamos a poner. Vamos a poner lógica después de crear el widget. Vamos a poner widget. Vamos a poner aquí, quitamos el on para que no sea el mismo nombre. Y ponemos aquí abajo. Se ejecuta al crearse correctamente el widget. Y aquí abajo pues ya veremos qué hacemos más adelante. Ya veremos qué haremos. Una vez que ya tenemos creado el widget, ya hemos avisado al broadcast, ahora vamos a poner los flujos de control else, ¿vale? Que de momento no hemos puesto ninguno, pero en este caso, en esta clase ya vamos a empezar a utilizar el ulloc. Vamos a ver. ¿Me lo quieres poner, porfa? ulloc. Cuando quiere, vale, aquí está. Cuando quiere me funciona y cuando no, no. ¿Me lo puedes escribir, tío? Mira, más fácil. Aquí está. Else. Aquí, bien. Y este else. Vale. Este ya está creado. Vale, creo que no me falta ninguno de control, si no me equivoco, ¿no? Vale. Ahora que ya tenemos esto completamente hecho, nuestro siguiente paso es llamar a esta función para ver si se crea correctamente o darle a compilar para ver si tenemos algún tipo de error. Si tenemos un error, ¿vale? Vale, me está diciendo que vale, me equivoqué yo aquí como primer error. Esto no es así, este subclass, ¿no? Este es subclass of, esto la C la minúscula y esto sí, ¿vale? Y ahora, a ver, aquí está esto, y después puede ser que vamos a dar la siguiente. Ah, bueno, claro, aquí me faltó una cosa. Aquí tengo que separar la lógica, si no me equivoco. Sí. Aquí, como yo aquí estoy almacenando esto, realmente no debería hacerlo todo aquí. Entonces yo puedo coger esto antes que nada. Vamos a crear esto aquí, lo cierro y ahora compruebo aquí el widget main manager para saber que es válido. Vamos a ver si hay cualquier otro error. Correcto. Vale, vamos a irnos al editor. Hacemos ahora un populate widget manager. Pero antes acordaros de que como habíamos desarrollado una clase, la tenemos que tener aquí, correcto, y la tenemos que colocar my widget main manager. Aquí está. Si no, nos va a dar nulo y por lo tanto no nos va a funcionar. Y ahora tenemos que irnos aquí y en el 2 lo tenemos listo. Vamos a ver en el output log. Ah, vale, perdón. Nos ha faltado claramente una parte muy importante. Que claramente sí se está creando, pero no se está mostrando porque no hemos hecho nada que tenga que ver con la lógica de ejecución. Así que nos vamos a poner con ello. Vale, donde nos habíamos quedado era que efectivamente se estaba creando el widget, pero nosotros no hemos creado ninguna función y le hemos dicho, mira, muéstrate en pantalla y dame acceso para que yo pueda manipular el widget. Entonces nos volvemos ahora mismo al código. Y nosotros anteriormente lo que habíamos hecho aquí era encapsular no, todo lo contrario. Lo que habíamos hecho era colocar dentro de la misma función donde hacíamos el populate widget toda la ejecución con el player controller. Pero en este caso no lo vamos a hacer así, sino que vamos a crear otra función. Controlador del widget. Main manager, me vale. Vamos a hacer un set widget main manager controls. Pero a este le vamos a pasar a player controller.
el player controller, porque nos va a interesar en este caso, porque es lo que necesitamos para poder hacer esto. Entonces aquí tenemos que hacer if input. Vamos primero, antes que nada, a hacer una comprobación de player controller. Voy a hacer esto más arriba para que lo podáis ver bien. Perfecto. Segundo. Perfecto. A player controller. Tenemos que escribirlo bien. Y una vez que tengamos eso, hacemos otra comprobación. Widget main manager, que es válido. Entonces vamos a hacer un widget main manager add to viewport. No, esto no. Este de aquí abajo. Y una vez que tenemos esto, pues simplemente tenemos que hacer ahora el sistema de inputs. Hacemos ahora input. Vamos a hacer aquí player controller. Set input mode. Antes de hacer esto, podemos hacer aquí un f input mode UI only. Input mode data, y le ponemos aquí que input mode data es igual f input. Vamos a crear aquí set widget to focus. Y aquí podemos poner widget manager. Aquí tenemos que poner take widget. Y este lo escribimos mal. Wait, main manager. Set input mode. Y aquí vamos a poner ahora input mode data. Una vez que ya tenemos esto todo aquí colocado, ya lo hemos visto en otras clases, lo que estamos diciéndoles, mira, queremos hacerle focus a este widget, pero claramente tiene que estar validado el player controller y el widget manager. En este caso, como nosotros aquí arriba ya estamos seteando nuestra variable del actor de widget manager con la creación del widget, no vamos a necesitar un parámetro de entrada. Porque sí que vamos a necesitar del player controller, porque nosotros fuera de la lógica no estamos generando el player controller, sino lo estamos generando dentro de lo que sería nuestra función. Entonces, si nosotros en este punto, cuando ya lo tenemos todo creado, en vez de hacer la lógica de llamar a la función aquí, como ya habíamos hecho previamente, esto se está ejecutando en ese preciso momento. ¿Qué pasa? Nosotros en este punto yo no determiné que esto pasara nada, pero podríamos hacer aquí un oneParam, y dentro de esto sí que le vamos a poner ahora un a player controller. Segundo, a ver si no me equivoqué en nada. Aquí tengo que poner esto. Y lo que le vamos a decir a nuestro delegate es que va a necesitar un player controller para que se ejecute. Y de esa manera nosotros aquí sí que podríamos ya nosotros llamar a esta función, que es la de widget populate success. Un segundo, que esta nos va a pedir lo mismo. Entonces tenemos que modificar nuestra variable, que sería populate widget, esta de aquí, que aparece en gris porque no la estamos utilizando de momento. Y aquí podemos poner a player... Uy. Una vez que ya la tenemos aquí, tenemos que venirnos. Player control. Bueno. Ya lo hizo todo. Vale, él automáticamente ya verificó si tenemos el player controller válido. Llama a nuestra función set widget main manager control, donde le pasamos el parámetro este. Y en caso contrario, pues no lo hace. Pero aquí hay algún error. Vamos a verificar dónde está este error. Un segundo. Vale, si aquí no está... Esto está bien. Es aquí arriba, porque nosotros no hemos pasado una referencia al player control. Entonces, ahora ya hemos bindeado este delegate para colocar los controles. Y si no me equivoco, debería estar todo. A ver dónde hay otro error. Segundo. Vale. En la línea 91. Vale, fíjense una cosa en la que yo me equivoqué. Cuando nosotros hicimos el autocompletado y automáticamente se puso todo lo que queríamos hacer, nos dejó fuera lo que ya nosotros habíamos escrito. Entonces esto tenemos que quitarlo y poner esto. Aquí está. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos hecho, vamos a recoger esto aquí y vamos a recoger esto. Ya está, ya tenemos todo el código disponible. En definitiva, lo que hemos hecho entonces es crear el widget, llamamos a nuestro delegate para que avise de que lo hemos creado. En ese momento va a llamar a la función donde vamos a setear todos los controles que vamos a necesitar para poder controlar ese widget y le va a hacer focus al widget que nosotros le hemos pasado siempre y cuando sea válido. Creo que esto sería todo y vamos a darle a compilar. Vamos a ver si hay algún fallo para poder corregirlo.
Aparentemente no lo hay y ahora nos vamos al editor. Aquí tenemos el esto, aquí está. Vamos a refrescar por si acaso no nos llevemos una sorpresita. Le vamos a dar. Ahora le damos al 2 y algo está pasando. Vamos a ir. Vale, el widget se está creando, pero por algún motivo esto no está pasando bien. Vamos a poner aquí en el código otras cositas que puedan estar pasando para que noten un poco de información y así debugueamos en tiempo real. Aquí. Aquí está. Vale. Vamos a compilar de nuevo. Yo tengo abierto en otra pantalla, que no se los había enseñado, el output log, por eso yo en todo momento voy viendo qué va pasando o qué no a la hora de ejecutar el código. Es por eso por lo que a veces me paro, porque realmente lo que estoy haciendo es leyendo lo que está pasando para saber si hay errores o no. Entonces, ya que estamos aquí, nos vamos ahora al editor. Vamos a darle nuevamente. Vamos a darle. Parece que se ha creado. El widget me dice que está válido, pero por algún motivo no se está ejecutando. Ah, claro. Ya sé por qué no se está ejecutando y es porque nos hemos olvidado, yo me he olvidado de claramente suscribirnos al evento que nosotros mismos hemos creado. Entonces, perfecto. Ya no es la primera vez que me pasa mucho, pero bueno, siempre es bueno revisar. Populate widget y aquí vamos a hacer Add Dynamic. Aquí vamos a hacer un this y vamos a hacer esto. Widget Populate Success. Ya directamente ya lo entiende. ¿Es el Success? Sí, sí, es el Success. Y al otro, el que nos tenemos que suscribir, no, al otro no, porque nosotros ya estamos llamando directamente a una función. Perfecto, vamos a comentar esto. Llamamos a la función para colocar los controles del widget. Y aquí ya estamos haciendo esto. Perfecto, ahora ya debería estar todo. Ejecutamos el resto del código en caso de crearse el widget. Tengan en cuenta que nosotros muchos de este código que lo estamos haciendo de manera escalonada precisamente lo hacemos para controlar, porque si nosotros al final no creamos el widget o no lo tenemos, de nada sirve tener el resto de funciones. Es decir, lo que tenemos que hacer sobre todo es, primero vamos verificando cada uno de los pasos para que el resto se vaya ejecutando poco a poco. Esto, y vamos a quitar un poquito de espacio y así lo tenemos un poquito más colocado. Y aquí lo que vamos a hacer... Epa. Me gusta tenerlo un poquito ordenado porque así visualizo muy bien lo que estamos haciendo en todo momento. Porque esto se vuelve kilométrico llegado a cierto punto. Es más, recomendación para producción. Cuando tu código supere las 500 líneas, empieza a modular, a extraer funciones para librerías y cosas del estilo, porque el código se vuelve, vamos. Vale, pues entonces vamos ahora a debuguear. Vamos a darle. Perfecto. Y ahora si nos volvemos al editor, y está la prueba de fuego. Exactamente, ya nos encontramos dentro, pero nos faltó una cosita más dentro del sistema de control, que es esto de aquí aquí está, el Manager Control que me acabo de dar cuenta, y es que tenemos que poner aquí Player Controller, Show Mouse. Aquí podemos, sí, ve Show Mouse Cursor y lo ponemos en True. Y listo, compilamos. Uy, me olvidó enseñárselos, perdón, estaba grabando en dos pantallas. Lo que hemos hecho es esta línea nueva que nos permite mostrar el ratón cuando nosotros entramos en este modo. Entonces, una vez que ya estamos aquí, aunque esto ya lo hemos visto en anteriores clases, pero bueno, para enseñárselo. Ahora si le damos al 2, ya entramos y ya tenemos nuestro ratón del menú main. Nuestro primer paso ya está completo. Ahora entramos en lo que sería un poco la fase un poquito más compleja. Entonces, de momento ahora vamos a dejar el código, ya sabemos lo que hace todo nuestro código hasta el momento, y lo que vamos a ir es a entrar dentro de nuestro primer menú. Para eso vamos a venirnos aquí, y este es nuestro menú main. Este menú main debería tener inicialmente esto que tenemos aquí, que es nuestro... Vamos a abrirlo también para dejarlo aquí puesto, que es My Widget Submenu Manager. Y aquí es importante que no nos equivoquemos con el nombre, ¿vale? Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar los dos para que se suele hacer esto por convención y así uno no se equivoca. BP, y así diferencia bien los nombres. BP. Oh.
Lo mismo vamos a hacer con nuestro amigo. Y vamos a ir cambiándoselos también a todos ellos. Bien. Uy, me faltó un barra baja. Ok. Vamos a abrir de nuevo los dos que tenemos aquí. Vale, y ahora lo que queremos es añadir este aquí. Pues simplemente lo tenemos que buscar en nuestra paleta. BP. ¿Y por qué no se nos muestra nuestro amiguito? Ah, vale, espérate, también es verdad que por convención se pone W también. Aparecen los otros que he creado yo y no me acordaba. Vamos a poner esto por aquí. Este sí sería BP, pero esto es para decir widget blueprint. Si diferencias esto de un blueprint normal de tipo actor. Perfecto. Vale, vamos a poner aquí un canvas. Perfecto. Y ahora vamos a poner aquí widget submenú. Aquí está. Widget submenú manager. Este que tenemos aquí. Y lo colocamos dentro. Y lo que le vamos a decir entonces es que haga un size to content y que se coloque en el 100% de la pantalla. Aquí está. Entonces, para saber en qué menú nos estamos encontrando en este preciso momento, vamos a poner aquí y vamos a poner submenú manager de nombre. O directamente le podemos quitar esto y ponerle submenú manager para facilitarle también escribirlo en el código. Vale, pues una vez que lo tenemos escrito, vamos a copiar un poco esta jerarquía que tiene aquí y se la vamos a colocar aquí. Esto lo quitamos, compilamos y guardamos. Vale, y aquí vamos a poner un menú manager para diferenciar bien en cuáles nos encontramos. Vale, en principio, realmente una de las problemáticas que vamos a tener es la siguiente. Como ahora mismo nuestro manager principal contiene el submanager, en el momento en el que nosotros le demos al do, vamos a ver que nos pone submanager. Claro, entonces nosotros no queremos realmente que esto se muestre al iniciar. Esto tiene que estar realmente escondido para que nosotros ahora podamos directamente trabajar colocando los diferentes botones que activarán diferentes situaciones y diferentes cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es ponerle aquí en Visibility, lo podemos poner aquí directamente que aparezca como colapsado. De tal manera que al iniciar aparecerá el del menú main y el otro estará colapsado. Y es importante que recordéis lo de Visibility porque es con lo que vamos a trabajar para ir viendo cómo podemos ir escondiendo y apareciendo diferentes tipos de ventanas. Entonces, antes de continuar, lo que sí que vamos a hacer ahora es crear un botón reutilizable, como en las clases anteriores habíamos creado un texto reutilizable. Entonces, para eso había aquí abajo creado en la zona de widgets, menú, había creado, mira aquí, widget button base. Creamos un blueprint basado en este. Y lo vamos a colocar en widget general, porque al final esto lo podemos reutilizar en un montón de lugares. Ah, vale, entonces aquí ponemos ya canvas y ponemos button. Fíjense que ahora lo que voy a decirles es que no me haga un full screen, sino que se ponga del tamaño en base al contenido. Entonces esto lo vamos a colocar en 00 y dentro le vamos a colocar de momento texto. De momento, sobre estas clases de fundamento, ni de lejos nos vamos a plantear tener algo súper bonito y vistoso. Eso lo veremos en clases posteriores. Ahora nos vamos a concentrar única y exclusivamente en hacer lo que tenemos que hacer. Para que se distinga bien, vamos a cambiarle el color. Y ahora lo que le vamos a decir a esto es que se convierta text button, variable. Y le vamos a decir a esto que le vamos a decir a esto simplemente botón. Variable, perfecto, compilamos y guardamos. Y ahora tenemos que hacer nuestra lógica dentro de C++, así que nos volvemos ahora al editor, pero esta vez nos vamos a ir. Aquí lo tenemos, widget button base, aquí lo tenemos. Vale. Entonces, como siempre, si no nos acordamos de escribir, ponemos aquí begin play y el autocompletado pues hará el trabajo por nosotros. ¿O no? Aquí clase pública y bueno, me los crea todos, pero yo no los quiero todos. Bueno, incluso me creo hasta... Bueno, no pasa nada. Ahora, una vez que ya nosotros tengamos esto, vamos a crear esta clase y esta definición aquí. Veremos si la vamos a utilizar, que lo más seguro es que sí. Y ahora, una vez que ya estemos en este punto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una viewProperty de tipo meta. Y lo vamos a vincular. Y en este punto es un viewButton. Puntero. Y este lo llamamos botón. Si no, no me equivoqué yo en esto.
A Valera igual, madre mía, perdón. Y eso que creo 8000 al día, ¿eh? Vale. Una vez que ya tenemos el botón, nuestro sistema de reflexión ya debería actuar perfectamente. Y vamos a hacer otro que es UProperty. Le ponemos aquí meta. Le ponemos aquí. Le pusimos el nombre de text button. Bueno, vamos a poner text button, lo voy a cambiar, ¿vale? En el otro, para que sea más correlativo. Nos está pidiendo esto porque en este caso necesitamos añadir en el include este componente. No lo tiene de manera normal. Vamos a poner aquí componentes y vamos a poner... En este caso, una pregunta que os puede surgir es por qué no utilizamos un class forward si simplemente estamos haciendo esto. Porque el sistema de bindeo necesita traer la cabecera completa del botón y del texto. Del text block. Y esta letrita está... Vale, ahora ya está todo funcionando perfecto. Y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros necesitamos también generar aquí una función que para poder nosotros setear el texto, que directamente ya me lo está poniendo set text button. Vamos a poner aquí fstring. Vamos a poner un string porque es más fácil luego mandar y formateamos y lo que llega es un string, ya lo formateamos desde aquí. Entonces si ponemos que si el text is empty, aquí ponemos si no está vacío, entonces vamos a hacer un esto, vamos a coger el text button set text y vamos a poner aquí esto. Una cosa que vamos a hacer también que me parece súper interesante es que esta función la vamos a tener aquí y la vamos a llamar en el constructor, en el preconstructor, pero en el editor. Función para actualizar texto del botón. Y lo que vamos a hacer nosotros es crear aquí una UProperty. Edit Anywhere, categoría widget. Y a esto le vamos a poner, bueno, por lo que me estaba haciendo aquí. Ya me estaba leyendo las intenciones. Pero también vamos a poner aquí expose. No, perdón. Vale, esto es porque aquí me equivoqué, le puse esto. Vale, entonces vamos a seguir y ahora tenemos que exponer de esta variable para que nosotros podamos utilizar esta función desde el propio editor. Esto voy a borrar lo que me equivoqué aquí. Y una forma de hacerlo es poniendo aquí meta. Y aquí podemos poner expose on spawn y ponemos igual true. Y de esta manera nosotros podemos exponer esta variable cuando nosotros creemos el widget. Y otra cosa que podríamos hacer, otra cosa que tenemos que añadir aquí arriba es también el botón. Y ahora vamos a compilar para ver si tiene algún fallo. Components, botón, button. Aquí está. Vamos a compilar a ver si está. Vale, y vamos a colocar aquí un segundo una cosa. Vale, y una cosa que tenemos que tener en cuenta es si imaginemos que tenemos un componente que nosotros hemos añadido y nosotros queremos decirle, mira, hay un componente llamado X y en el caso de que no esté, no quiero que me deje error, una cosa que podemos hacer es meta y aquí ponemos, creo que era bin widget, aquí, bin optional. Esto es lo que nos permite, si se fijan, normalmente hacemos bin widget normalmente y si en el caso de que no esté o no esté, por el problema que vamos, esto nos va a dar error. Sin embargo, poniendo esto, evitamos que nos dé error. Y con esto que tenemos aquí, lo que estamos haciendo es exponer esta variable. Entonces vamos a compilar y os enseño el por qué. Lo que significa exponer una variable, ¿no? Vale, nos vamos a ir ahora al editor y nos vamos a dar cuenta de que tenemos nuestro texto y aquí en widget tenemos una variable de tipo text button value, perfecto. Si nosotros ahora mismo nos vamos, por ejemplo, al widget principal y metemos aquí el botón, my widget button base, nos vamos a dar cuenta al seleccionarlo que si ponemos aquí widget para que nos salga la categoría, mira, aquí está text button value. Nosotros si ponemos aquí hola, claro, aquí no está pasando absolutamente nada. ¿Por qué? Nosotros habíamos creado una función, si nos volvemos al editor, vamos a de momento quitar esto de aquí, que si nosotros ahora ponemos aquí set text button, esto es la variable, esta es la función que nosotros habíamos creado dentro. Entonces nosotros ahora podemos ponerle esto y esto lo estamos colocando en el preconstruct. Compilamos y guardamos y nosotros podemos darnos cuenta de que a razón de que nosotros vayamos modificando el texto, ya lo podemos preconfigurar directamente desde el propio editor. Botón ejemplo. Maravilloso. Ahora lo único que tenemos que hacer es, pues ya que tenemos nuestro botón, vamos a poner aquí varios botones. Ponemos iniciar, ponemos botón, iniciar.
Ahora vamos a duplicar. Se hace con control D. Botón créditos. Y había otro submenú que no me acuerdo cuál era. No, submenú era settings, ¿vale? Nos venimos aquí, ponemos ahora aquí configuración. Ponemos config. Vamos a ponerlo antes de créditos y vamos a poner otro más que sea el de exit. Pues ya tenemos varios botones. Ahora, nuestro siguiente paso, vamos a configurarlos un momentito. Size to content. Y para tenerlos bien organizaditos, vamos a poner un vertical box. Y todos los botones los vamos a colocar aquí. Y automáticamente se van a colocar todos en fila. Una vez que hagamos esto, vamos a seleccionar todos los botones y le vamos a decir aquí que tengan una separación en todas las direcciones de 15. Perfecto. Y ahora nuestro vertical box, lo que queremos es que se coloque justo en el centro de la pantalla. Pero su centro, porque su zona de pivote se encuentra directamente en esta esquina. Entonces, una forma de dejarlo en esta esquina, pero que se ajuste en el centro, es colocando aquí 0,505 y se va a colocar justo en medio con respecto a su posición. Vale, pues, ¿qué pasa? Si yo ahora me meto y le doy al 2, tenemos ahora mismo todos los botones. Los botones ahora mismo no hacen absolutamente nada. Entonces, en este momento lo que queremos hacer, o lo que tenemos que hacer, es que cuando se cree el widget, queremos que desaparezca este texto que nos está informando y queremos que solamente se muestre esto. Y después, cada uno de estos botones nos tiene que imprimir un mensajito. Entonces, lo primero que vamos a ponerle aquí son los nombres: iniciar, config o configuración, créditos y salir. Perfecto. Pues si ahora cogemos todos los botones para que no se nos vengan a este lado, les decimos que se coloquen justo en el centro. Perfecto. Ahora, con esto claro, nos tenemos que venir al widget main manager, ¿vale? Que es el que realmente se va a encargar de gestionar estos botones. No lo va a hacer este botón, lo va a hacer el main manager. Entonces, ahora nos vamos al editor. Una vez que ya hemos terminado con nuestro botoncito, tenemos que darnos cuenta de que esto se llama botón. Y esto lo tenemos que recordar. Pues ahora nos vamos de nuevo al punto H de widget main manager. Aquí nos vamos a widget main manager, ya estamos aquí. Vamos a poner public. Vamos a poner aquí play and play. Esto, ¿eh? Vale. Y ahora ya nos metemos con el resto de cosas. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es declarar los botones. Para ello, lo primero que tenemos que hacer no es realmente bindear, como estamos poniendo aquí, no vamos a bindear botones, vamos a bindear otra cosa. Y recordamos que son 4 botones. Entonces aquí ya tenemos que poner el U. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo era. Era button base. U. Button. Era widget. U, widget. Button, widget button base. Aquí está, nos está dando fallo. Vamos a poner cuáles eran los nombres. Era botón iniciar, ¿vale? Era botón iniciar. Vamos a copiar esto. Esto era botón config. Lo mismo aquí. Tenemos botón créditos. Vamos a empezar a juntarlos. ¿Vale? Y este era botón exit. Ok. Una vez que ya lo tenemos todo, iniciar, configuración. Aquí vamos a hacer créditos. Lo de los comentarios es pura manía, pero realmente, si tú te entiendes, no tienes por qué estar comentándolo absolutamente todo. Pero a mí me gusta mucho tenerlo todo súper comentado. Una vez que ya tenemos todo esto, tenemos que crear lo que serían funciones, que es lo que vamos a crear. Vamos a crear espacio para yo poder traer el código hacia arriba. Aquí vamos a copiar esto. Funciones. Y estas funciones que vamos a hacer ahora son las que realmente van a cumplir todos nuestros botones. Entonces, ahora vamos a ver blueprint label. Y aquí vamos a ponerle... Uy. Madre mía. A veces el autocompletado se vuelve loco. Button events. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es void on click iniciar. Y vamos a repetir esto que acabamos de hacer 4 veces. 3 más que diré.
on click, configuración, perdón, no puse configuración, puse config, créditos, exit. Ahora que ya lo tenemos, vamos a declararlas todas. Maravilloso. Y ahora, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer dentro de nuestro es suscribirnos a todos los eventos click. Pues ahora tenemos que coger cada uno de nuestros botones, botón iniciar, y tenemos que hacer un botón. Y ahora tenemos que hacer un on clicked, add dynamic, y tenemos que hacer un this. Aquí está. Esto nos está saliendo en todo momento porque necesitamos incluir la cabecera de cada uno de estos botones. O realmente añadir el del botón. Vamos aquí a añadir el widgets. Este es. Y ya está. Al añadir esto ya tiene una referencia directa de cada uno de los botones. Pues ahora seguimos suscribiéndonos. Ahora tenemos el botón config, que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Botón créditos, mira, ya me lo reconoce. Y botón exit, que ya me lo reconoce. Ahora la cosa es, nosotros realmente dentro del menú main vamos a hacer cierta lógica dentro de los botones. Pero, sin embargo, el exit, nosotros no queremos realmente que ejecute el código aquí. Lo queremos hacer en el actor, para simplemente poner un ejemplo de lo que queremos cuando pase el actor. Entonces, antes que nada, lo que tenemos que también hacer es que tenemos un texto dentro del editor, que es este que tenemos aquí de menú main. Vamos también a ponerle aquí texto título. Lo vamos a convertir en variable y a compilar. Y también lo vamos a colocar dentro de nuestro código. Ya verán por qué. Y aquí vamos a poner componentes. Lo vamos a poner aquí arriba. Y vamos a hacer un uText block. Esto era texto título. Y tenemos que hacer el uProperty. Tenemos que hacer el meta. Vale, ahora nos va a pedir en la cabecera también incluyamos los componentes. En este caso sí que tenemos que añadir el componente de tipo texto, porque realmente nuestros propios botones, nuestro widget botones ya traen sus cabeceras. Entonces realmente ya serviría. Incluso dentro de nuestro propio widget, si no me equivoco, ya tenemos una referencia en cabecera a nuestro text block. Entonces también nos serviría. Vale. Ahora que tenemos todo esto aquí preparado, lo que quiero yo es que, fíjense, aparte de suscribirnos, bueno, lo primero que haga es suscribirte a cada uno de los botones. Hoy no. Iniciar. Siempre es más bonito tener un código comentado, ¿eh? Aunque también les digo, esto tienen que hacerlo en inglés, lo hago en español, porque realmente ahora me interesa hacerlo en español. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí texto título. Vamos a decir set visibility. Y aquí le vamos a hacer un slate visibility. Y le vamos a poner collapsed. No sé si me equivoqué. Esto es la T. Aquí. Collapsed. Pero porque me equivoco al escribir. Ah, sí. Perfecto. Lo que le estamos diciendo es, cuando se inicie, escóndete. Perfecto. Compilamos. Nos vamos ahora al editor. Es más, un segundito. Nos vamos a venir aquí. Y lo que vamos a hacer es que engine. Iniciar juego. Vamos a copiar. Bueno, esto yo creo que me lo autocompleta rápido. Perfecto. Vale. Oh. Salir juego. No, no, esto de momento no. De momento no. De momento lo que quiero es simplemente que me muestres el mensaje. Entonces le damos a compilar. Vamos a ir a nuestro editor ahora mismo. Y ahora que estamos aquí, vamos a darle a guardar y le damos a iniciar. Vamos a venirnos aquí y le damos al 2. Y ya tenemos nuestro menú con todos nuestros botoncitos. Si ahora hacemos clic en uno, nos va a devolver iniciar juego.
configuración, créditos y salir. Hemos reutilizado un módulo varias veces para que cada uno ahora haga una función en específica directamente desde el main manager. Y si se fijan al iniciar, el textito que teníamos detrás ha desaparecido completamente. Siguiente paso de la clase, aunque ya os dije que va a ser bastante larga, es que cuando nosotros apretemos en configuración, necesitamos generar en este punto que se active el submenú manager para que active ciertos tipos de botones, porque cuando nosotros estemos dentro de cualquiera de estas dos configuraciones mínimo, tiene que aparecer un botón con el cual nosotros podamos volver atrás, y aparte necesitamos luego poder viajar en los submenús que tengamos. Por ejemplo, configuración puede tener varios submenús dentro. De momento, simplemente para que la clase no quede demasiado larga, porque más adelante los demás módulos sí que vamos a hacer un menú completo, súper largo, súper extenso, al igual que también lo veréis en las clases de los frameworks, vamos a hacer simplemente la modularidad de que, por ejemplo, si damos a iniciar, que nos haga una cosa, cuando configuración, que nos lleve a otro widget, se esconda este, y de esta manera nosotros podamos pues volver atrás y volver a él. Y lo mismo con crédito. No nos vamos a complicar demasiado, porque al final lo que quiero enseñar con estas clases es la modularidad y de qué manera tan sencilla hemos podido ir creando todo esto. Entonces vamos a seguir con ello. Vamos a venirnos aquí ahora. Bueno, antes de continuar con el código, vamos a salir y vamos ahora a configurar nuestro submenú, que lo tenemos aquí, y dentro de nuestro propio sistema de submenú manager podemos poner aquí el botón base, como nosotros creamos también aquí, pero esta vez vamos a decirle a este button base vamos a colocarle aquí home, perfecto, y le vamos a decir que se nos coloque arriba en la esquina, pero que lo podamos visualizar un poquito más hacia acá. Perfecto. Fíjense, una manera en la que ahora nosotros vamos a trabajar, y uno de los grandes problemas que tenemos, es que cuando nosotros creemos un widget o lo coloquemos, si nosotros lo colocamos encima de este otro widget, siempre hay una jerarquía de colocación, entonces uno se superpone al otro y entonces yo no puedo apretar este botón. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer en este caso es volvernos ahora al submenú y vamos a hacer lo siguiente. Nuestro submenú ya está creado directamente dentro de nuestro main manager, que ya lo tenemos aquí. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es bindearlo y trabajar sobre él. Generalmente, dependiendo del tipo de widget, esto a lo mejor compensa, o lo que nos interesa es crearlo en el momento para no tenerlo cargado en memoria. Si los widgets son súper ligeros, esto da igual, ¿vale? Dependerá mucho del contexto del que estemos trabajando. Entonces, ahora tenemos aquí y vamos a añadir otra sección más, que van a ser widgets. Y vamos a hacer un uProperty. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer un widget, se llama submenú manager. Perfecto. Vamos aquí por el puntero. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer, nos falta aquí esto, y ahora lo que tenemos que hacer es verificar dentro del editor que está marcado como variable. Aquí lo tenemos. Una vez que ya lo tengamos como variable, simplemente ahora vamos a compilar y a ver que funciona. Vale, tenemos algún tipo de error. Vamos a ver dónde tenemos el error. No tenemos una cabecera que le indique nada de nuestro widget. Entonces, widgets, vamos a querer hacer un include. Le vamos a quitar esto. Ya lo tenemos aquí. Vamos a ver si ahora no nos da error. Perfecto. Ahora que ya nosotros tenemos nuestro widget, una cosa súper interesante es que también nos podemos suscribir al botón del widget. Y ahora podemos coger aquí el submenú manager, widget submenú manager. Podemos hacer, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, espérate un segundo, claro. Perdón, antes de poder hacer esto, claramente necesitamos declarar el botón dentro de nuestro submenú, que es este de aquí, ¿vale? Que claramente no lo hemos hecho y por supuesto, si no lo hacemos, pues no podemos. Entonces, espérate que se me pasó la cabecera por aquí porque apreté sin querer varias teclas. Vale. Entonces ahora hacemos uProperty. Text, ponemos aquí uButton. Y el botón le puse, vamos al submenú manager, que es esto de aquí. A esto le vamos a llamar avatar botón home. Vamos a poner como variable, compilamos y guardamos. Y así al volver, ponemos aquí botón home. Y aquí arriba en el include siempre tenemos que recordar que tenemos que hacer un include de nuestra cabecera. Esto no. Si no, tenemos que hacer widget. Es más, vamos a widget y era button base. Esto, si no me equivoco, ¿no?
Oh, pues me estoy equivocando yo. Vamos a ir recorriendo las carpetitas entonces. Vamos a ver. Widgets. Y este se llamaba Widget Button Base. Mira aquí. No sé por qué me da error. Y esto... Ah, porque puse neta. Y es meta. Vale. Pues una vez que ya yo lo tengo, ya podemos llamar al botón home desde la clase en la que nosotros estábamos. Damos un momento a compilar para evitar errores. Maravilloso. Y desde aquí nosotros ya podemos suscribirnos directamente a esa clase. Entonces aquí podemos hacer un widget submanager y le podemos decir que no. Desde aquí le podemos decir botón home. Y ahora podemos hacer esto de aquí. Claramente necesitamos en este punto añadir el include del... Un segundo. ¿Segundo? Vale, perdón, estaba buscando el error y claro, aquí me equivoqué yo. Claramente no es un button. Aquí es lo que estábamos precisamente hablando que era widget button base. Perfecto. Ya decía yo por qué me estaba dando error. Y buscando, claro. Nosotros realmente estamos llamando un widget y no un botón. Entonces vamos a darle a compilar. Vale, perfecto. Y ahora sí, si nos volvemos directamente... ahora nos volvemos directamente... Podemos suscribirnos, como yo estaba diciendo. Podemos suscribirnos. Lo borré porque estaba buscando el error. Suscribirnos a los botones de el submenú manager. En este punto nos encontramos widget manager. Esto es en el main manager, perfecto. Vamos ahora al main manager. Perfecto. Y aquí sí que vamos a hacer un widget submenú manager. Vamos a hacer button home. Si se fijan, como ahora me va devolviendo cada uno de los eventos a los que yo... Claro, ahora mismo nosotros no queremos hacer esta función de aquí. Nosotros queremos crear otra función más, que es la que se va a encargar de hacer ese botoncito. Perfecto. Y nosotros aquí lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer... On click y ponemos... El nuevo era home. Vale. Definimos. Y ahora de momento simplemente vamos a poner... Esto es volver al menú principal. Y ahora empezamos a hacer la lógica para que sea funcional todo lo que estamos haciendo. Vale. Ya lo tenemos aquí. Y me voy a copiar esto. Lo voy a poner también aquí. Y así distinguimos un poco la lógica. Vale, pues vamos a compilar y ya lo probamos. Lo único que vamos a tener un problema muy grande pues justamente por lo que les dije antes. Y ahora veréis por qué. Sé que al final los errores que voy a comentar es redundante y estúpido, pero... Un segundo, vamos a entrar aquí. ¿Qué problema tienes? ¿Por qué te me pones violento? Submenú manager. Está diciendo que no encuentra un submenú manager. Vale. Un segundo. Esto es un widget submenú manager, ¿no? Vamos a irnos al código. Vamos a ver cómo podemos resolver esta situación desafortunada. Tenemos aquí un widget submenú. Ah, vale. No, debería poder encontrarla. La pregunta es widget submenú manager. Tenemos la cabecera. Aquí tenemos la variable y la tenemos... Ah, vale, claro, porque nosotros no hemos puesto el nombre exacto. Nosotros le llamamos submenú manager y no widget submenú manager. Ahora le damos a compilar. Aquí la importancia de que el sistema de reflexibilidad esté correcto con respecto a los nombres. Y lo que les había dicho. Si ahora nos vamos al editor y vamos a probarlo, le damos al play, le damos al 2 y le damos a configuración, no podemos apretar el botón del submenú porque no se ha creado. Es precisamente por eso que en este momento lo que tenemos que hacer es una función que nos permita ir viajando de un lugar a otro. Para ello, lo que podemos hacer es crear un enumerador que nos permita hacer eso. Enumerador de submenús. Entonces nosotros creamos un enumerador. Aquí está. Y le vamos a poner aquí en vez de none, ponemos home. Y le ponemos home. Los enumeradores ya los tenéis que conocer porque los hemos visto clases atrás. Entonces ahora vamos a declarar el king.
un momento, vamos a dejar aquí. Y ahora vamos a coger el nombrecito que teníamos arriba. Perfecto. Y ponemos aquí directamente submenú y ya lo tenemos para elegir. Y si se acuerdan, nosotros realmente podríamos utilizar el tema del aquí submenú. Ponemos un punto. Lo que vamos a hacer, incluso se me está ocurriendo utilizarlo dentro de una función. Sí, vamos a hacer eso. Segundo, que no estabais viéndolo, perdón. Esto lo voy a cortar para que vean que aquí hemos creado un enumerador en donde cada uno de ellos va a ser referido a un tema de submenú. Y una vez que hagamos eso, pues simplemente pues tenemos que declarar el enumerador y a partir de aquí lo podemos utilizar dentro de una función que nos permitirá ir a un lugar o a otro. Entonces vamos a hacer ahora la función. ¿Cómo le llamamos? Ahora no me acuerdo. Type. Vale. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra función que ahora vamos a generarla aquí y vamos a hacer submenú. Y a partir de este punto vamos a trabajar submenú in. Un segundo. Vamos a hacer, estaba pensando en utilizar un switch, yo creo que es lo mejor para el tema del submenú in. Si lo escribo bien, claro. Y de esta manera ahora podemos hacer los diferentes tipos de casos. Bueno, ya me los hizo directamente. Y aquí, perfecto. Vale, lo que me ha hecho aquí directamente es lo que estamos viendo. Nosotros cogemos, en el caso de que sea igual a settings, lo que va a hacer es que el botón home será volver al menú principal. No, esto no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que se vuelva visible el submenú manager. Le vamos a decir incluso submenú manager. No, le vamos a decir a este, al que nosotros estamos ahora. Vale, aquí tenemos que hacer un paso previo para nosotros trabajar. Nosotros creo que puse aquí home, ¿no? Sí. Antes de hacer esto, menú home, perfecto. Este estará colapsado. Vale, esto también lo vamos a quitar. Ahora os explico todo este punto, pero antes que nada, antes de nosotros trabajar con la visibilidad, necesitamos dar otro paso previo. Tenemos dos errores, vamos a ver cuáles son esos dos errores. Pues escribimos algo aquí y no lo sabía. Vale, ahora venimos aquí y ya desarrollamos el resto de la función navegación entre submenús. Y antes de hacer esto, lo que vamos a hacer... Vale, fíjense, una de las cosas que nosotros necesitamos es que, aparte de nosotros tener visibilidad en el submenú, necesitamos quitarle la visibilidad en el que nosotros nos encontramos. Para ello, nos vamos a ir a donde estábamos. Y si se fijan, si nosotros el Canvas Panel lo escondemos, el problema que vamos a tener es que el submenú Manager se va a esconder con él. Entonces, lo ideal aquí es hacer otra cosita diferente. Nosotros ahora vamos a coger otro Canvas Panel. Lo vamos a colocar aquí. Y uno lo vamos a colocar dentro. Y este otro va a estar dentro de otro Canvas Panel. Y este lo vamos a colocar a la misma altura. Es decir, aquí otro Canvas, aquí. Y ahora todo esto va a irse dentro de este Canvas Panel. Exacto. Aquí le vamos a poner Canvas principal. Canvas submenús. Perfecto. Ahora vamos a ponerle aquí esto y variable. Y lo que le vamos a decir es que se coge el 100%. Perfecto. Vamos a poner aquí 00. Y lo mismo con esto. Que se coge el 100%. Correcto. 00. Vale. Lo que tenemos claro es lo siguiente. Si nosotros vemos aquí los ojos, si nosotros apagamos tenemos uno y no tenemos el otro. Así de simple. Vamos a poner uno debajo del otro. Uy. Segundo. Tenemos el principal y luego tenemos el sistema de submenú. Lo que queremos al final es que cuando aparezca submenú desaparezca este que tenemos aquí. Entonces nosotros, nuestro canvas principal, lo tenemos en variable, le vamos a decir que inicialmente esté en colapse. Perfecto. Como ya esto lo tenemos claro, esto lo vamos a poner que esté visible nada más empezar. Así está todo perfecto.
Entonces, lo que estábamos hablando, si ahora nos metemos, le damos al 2, vemos que tenemos aquí nuestro menú precioso. Ahora nos vamos a ir otra vez al código y ya con esto que acabamos de hacer, tenemos ahora que crear una variable de tipo Canvas Panel. Así que lo primero que vamos a hacer es colocar aquí componente y vamos a añadir el text block, si no, el Canvas Panel, perfecto. Nos vamos a ir aquí abajo, vamos a poner botones, vamos a poner aquí arriba en widgets, que no creo que no es un componente, que ya habíamos creado uno con componente. Vamos entonces a coger esto y vamos a colocar dos, porque vamos a hacer dos. Canvas Panel de tipo puntero y no me acuerdo cómo lo llamé Canvas Principal y Canvas Submenús. Vale. Y ahora aquí vamos a poner lo mismo. Submenús. Vamos a compilar a ver si no me da ningún error. Perfecto. Ahora que ya lo tenemos hecho, ya nosotros podemos aquí jugar con las visibilidades. Entonces nosotros en un momento dado lo que podemos decirle es lo siguiente. Podemos decir que en vez de que sea el submenú el que ponga su visibilidad, le podemos poner Canvas Submenús. Y le decimos que el Canvas Submenú se nos enseñe. Y el Canvas principal hace lo que quiere. Un segundo. Canvas principal, set visibility, perfecto. Y esto lo vamos a poner en collapse. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora lo que vamos a tener es otro problema. Ya verán por qué. De momento, lo que vamos a hacer es que cualquiera de las opciones nos va a servir. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a compilar, pero denme un segundo. Vale, ya está compilado. Ya selecciono aquí. Y ahora nos vamos a ir a uno de los clics, por ejemplo, el de configurar. Y aquí entonces vamos a llamar a nuestra función de navigate. Correcto. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo... Un segundo. Aquí vamos a submenú type. Y sería settings. Si no me equivoco, es al que nosotros queremos ir. Correcto. Vale. Vamos a compilar ahora. Maravilloso. Nos vamos al editor. Y ahora desde aquí, pues vamos al play. Le damos al 2. Y si le damos a configurar, algo ha pasado. Lo que ha pasado es que se ha colapsado todo y que no hemos podido ver el editor. Entonces vamos a ver cómo podemos arreglar eso. Vale, acuérdense que aparte de nosotros darle visibilidad a esto, nosotros es verdad que a submenú también le dijimos que se nos escondiera. Creo que lo llamamos submenús, ¿no? Lo llamamos submenú manager y le ponemos también visible. Ahora sí debería verse. Le damos a compilar. Ya estamos acabando, ¿eh? No vamos a hacer mucho más larga la clase porque sé que es muy larga, pero vamos a hacer una cosilla más y ya terminamos, porque ya con esto yo creo que es un ejemplo bastante claro de cómo hacer un menú e ir trabajando con él con el código. ¿Vale? Nosotros estamos aquí ya dentro del menú, apretamos el 2 y si le damos al botón configurar ya estamos dentro del submenú de manager y si le damos a home le damos a iniciar juegos. Pero lo que tenemos que hacer ahora mismo es volver a llamar, en este caso a navigate. Cuando nosotros le demos a home, que lo tenemos aquí, llamamos a navigate, perfecto, y llamamos a home. Entonces nosotros tenemos el caso, vamos a copiar esto, aunque el caso default ya recoge el caso home, vamos a hacer aquí home. Y esto lo que vamos a hacer ahora es a la inversa. Este va a ser visible. Collapse. Segundo, porque esto se me hizo hacia adelante y me da un poco de toque. Aquí. Perfecto. Y este también lo vamos a hacer el submenú y este también lo vamos a hacer collapse, pues porque sí. Y lo último que vamos a ver ahora, para ya acabar, es qué pasa si viajamos entre submenús, porque tenemos que también tener diferentes tipos de casos en los cuales dentro del submenú queramos ir a otro menú diferente. De momento, creo que eso lo vamos a dejar para más adelante, porque si no vamos a estar aquí otro rato bueno, pero yo creo que lo entendemos perfectamente. Hemos visto cómo crear un menú principal, controlar los eventos desde el segundo, manejándolo todo desde el primero, y apretando el botón del segundo submenú desde el primero, siempre quitando y añadiendo responsabilidades. Lo último que vamos a hacer ahora, una vez que veáis esto, es que se ejecute un código desde nuestro actor, también delegándose dentro de uno de los botones, que en este caso es el de exit. Entonces, una vez que estamos aquí, si le damos ahora al 2, entramos dentro, le damos a configuración, le damos a home,
Ah, perdón, no, creo que no lo pusimos, o sí. Un segundo. Canvas principal. A ver, un segundo. Ah, vale, perdón, es que no lo hemos colocado aquí. Esto tendría que ser on click home. ¿Sí, no? On click home, sí. Perfecto. Claramente nos quedan ver animaciones, transiciones y todo tipo de situaciones, pero ven como ahora ya podemos viajar directamente. Pero fíjense, aquí tenemos ahora otro pequeño problemita. Si nosotros volvemos e intentamos interactuar directamente con el widget, no podemos. Y esto tiene una razón de ser. Vale, entonces vamos ahora a verlo. Si por ejemplo salimos y volvemos a entrar, volvemos. Al nosotros darle a cualquiera de estos botones, nos vamos a dar cuenta de que más o menos se ejecuta. Pero si nosotros entramos aquí, ya tenemos el submenú creado y ya podemos interactuar con este botoncito que tenemos aquí. Pero claro, ahora en el momento en el que nosotros le volvamos otra vez a dar al botón Home, ya no podemos interactuar con los botones que teníamos antes. Y esto es debido a algo muy particular que vamos a ver ahora. Vamos a volvernos al código y lo vemos. Vale, y nos encontramos de nuevo en el código para ver dónde estaba el error. Y es que si se fijan, cuando nosotros vamos a Home, yo repetí realmente aquí esto y realmente aquí debería ir Canvas Sub Menús. Ahora uno colapsa uno y otro colapsa el otro. Compilamos. Y lo único que nos queda ahora mismo por este ejercicio es ver cómo trasladar la lógica de un botón que se encuentra dentro de, a lo mejor de un submenú, que ahora lo vamos a ver, cómo podemos trasladarlo directamente a un actor. El botón Exit del menú principal y otro submenú y otro botón que pondremos dentro del submenú Manager, que podamos también ejecutarlo desde el propio Manager. Entonces vamos a venirnos aquí. Perfecto, le damos al 2, configuración, home, y podemos volver a utilizarlo de manera infinita. Ahora que ya tenemos esto claro, vamos a hacer que este botoncito pueda funcionar sin ningún tipo de problema, y aquí dentro vamos a meter otro botón que diga saludar, pero este código se va a ejecutar desde el actor. Para ello, lo primero que vamos a hacer es venirnos al código y vamos a irnos a Actor Manager, y en Actor Manager vamos a crear una función, ¿vale? Vamos a llamar void saludar, así de simple, no nos vamos a complicar ahora mismo mucho la vida. Perfecto. Y ahora, como nosotros tenemos nuestro widget, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a suscribir yéndonos al Begin Play y vamos a coger nuestro widget Main Manager. Vamos a coger en este caso botón Exit que tenemos aquí. Vamos a hacer un on clicked. Saluda. Esto, segundo, siempre me equivoco. Tenemos que coger el botón correcto y aquí sí cogemos el on click. Y saluda. Perfecto. Vale, y add dynamic y ya estaría. Realmente vamos a quitarlo de saluda. Aquí era exit, me equivoqué y el otro es el que iba a ser saluda. Vamos a hacer un exit aquí. Vamos también a hacer un exit aquí. Es más, vamos a copiar este. Lo vamos a duplicar. Y aquí vamos a poner exit. Exit launch. Para que no se nos líe. Perfecto. Y aquí vamos ahora a poner un... Vamos, antes de hacer este código, vamos a hacer un world get world, vamos a hacer un if world y vamos a decirle aquí. Esto era, si no me equivoco, aquí. Esto. Ya vamos a ejecutar un console command para salir. Entonces ya lo tenemos aquí vinculado, pero antes de irnos vamos a volvernos otra vez a donde estábamos, al main character. Maravilloso. Y vamos a irnos al editor, a hacer el botón del submenú. Vamos a submenú manager, vamos a duplicar. Vamos a poner aquí botón saluda. Vamos a poner aquí saluda. Maravilloso. Vamos a hacer un anchor que se vea más abajo. No sé ni qué posición tenía este. Vale. Puede ser que haya que colocarle el anchor este y le colocamos el mismo.
pero más abajo. Bueno, así directamente me vale. Botón saluda. Ahora nos tenemos que ir al editor. A nuestro submenú manager. Aquí no. Submenú manager. Creamos otro. Así de fácil. Le llamamos botón saluda. No vamos a hacer más nada. Y ahora desde el propio actor, actor manager menú, volvemos otra vez a hacer lo mismo. Pues ya me lo leyó directamente. Botón saluda. Y aquí, ¿qué le pusimos nosotros? Botón saluda. Y esto no me lo hace porque... Vamos a compilar primero. No, espérate. Espérate un segundito. Esto, si lo dejo así, me va a dar error. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo. Widget Main Manager. Ah, claro. Porque aquí tenemos que coger el widget submenú manager. No, botón home no. Aquí cogemos submenú manager. Aquí cogemos a botón saluda. Aquí hacemos un onClicked. Fíjate cómo vamos encadenando. Hacemos un this. Este no. Este sí. Botón saluda. Me está vacilando esto. Botón saluda, tenemos que coger botón y aquí tenemos que hacer un onClicked. Perfecto. Add dynamic. Tenemos que hacer un this. Perfecto. Una cosa. El motivo por el que lo estoy haciendo así, hay una cosa que se llama el llamamiento escalonado, ¿vale? O yo lo llamo así. En este caso, sé que tenía un nombre, y es que si se fijan, nosotros hemos tenido que hacer un recorrido enorme para llegar a este onClicked de aquí. Sin embargo, si nosotros de este mismo botón vamos generando dispatcher al revés, realmente nosotros podríamos hacer un llamamiento directamente desde aquí sin tener que hacer toda esta línea. Pero eso lo haremos más adelante, sobre todo por facilitar las nomenclaturas, porque al final lo que va a hacer es que se activa este activará este, luego a este, aquí, hasta llegar finalmente a ejecutar todo esto, pero nos podríamos evitar tener que escribir toda la nomenclatura. Lo interesante de esto es que si se fijan, esto también nos ayuda muchísimo a visualizar quién es el que está apretando el botón según en dónde. Entonces, ya una vez que hemos terminado, le damos a compilar. Nos vamos ahora al editor, le damos play. Uy, se nos ha petado, por algo será. Pues venga, vamos a reiniciar. Vale, una vez que ya está aquí, ya que ya no estamos dentro del editor, ¿se acuerdan cuando el tema de la paranoia con validar, no? Fíjense que nosotros para finalizar el ejercicio lo que hicimos fue poner estos dos pindeos de los widgets aquí. Y esto es lo que está generando un crasheo masivo, principalmente por lo que yo les dije. Esto se está creando, estos pindeos se están intentando hacer sin realmente saber si el widget está creado o no. Por eso directamente esto crashea. Entonces esto realmente, como ya lo dije, no tiene que ir aquí, sino que tiene que ir dentro de Success Widget, que lo teníamos por aquí. Entonces, una vez que ya nosotros lo tenemos, ya ahora nosotros nos podríamos suscribir dentro del widget para poder hacerlo, ¿no? Porque si no tendríamos que estar validando si es válido el widget, si está el subwidget y todo ese tema. Pero como sabemos con seguridad, con la función que hemos hecho, que después de crearse el widget se está ejecutando, de esta manera no se crashea. Ahora nos venimos aquí, le damos y... ¡Uy! Ya nos ha vuelto hoy, perdón, que no estamos ni siquiera en el nivel que le corresponde, ¿eh? Vamos a venirnos aquí al widgets, perdón. Y ahora nos venimos aquí, menú manager, perfecto. Si no me equivoco, no hay nada más. Le vamos a dar. Ahora ya no se peta y si apretamos el 2. Ah, claro, no se crea porque como lo había, se borró. Vamos a crear aquí esto y hacemos un populate como antes. Compilamos y guardamos. Ya veremos que ahora lo estamos haciendo todo con un actor, pero ya veremos cómo esto más adelante lo vamos a utilizar adhiriéndolo a sistemas de verdad y no actores. Pues ya estamos aquí dentro, ya vemos como ahora no hay ningún error, ni se crashea el motor ni nada, pero esto es un ejemplo muy en vivo de lo que les dije antes. Si nosotros no validamos nunca cuando bindeamos los eventos, tenemos que asegurarnos que el actor exista cuando nosotros vamos a bindearnos a sus posibles eventos futuros. Entonces metemos en ahí, si le damos a TextBlock ya nos está saludando. Por algún motivo, por algún fallo de compilación o lo que sea, no se están setando los nombres de la variable, pero bueno, no pasa nada, eso lo miramos ahora. Si le damos a salir, ya no sale del juego. Y el código se está ejecutando directamente desde el actor. Vamos a mirar un segundito este submenú. Y vamos a ver por qué se les quitó los nombres. Ah, vale. Puede ser por algún motivo. Entonces, home. Y aquí le ponemos saludo. Y con esto que vamos a ver ahora, ya vamos a acabar esta clase, que es infinitamente larga. Pero ya hemos visto todo lo que nos interesaba y hemos trabajado directamente con los subwidgets para ver cómo funcionábamos con ellos. Al final, con credits es exactamente lo mismo. Es hacer visible credits y listo.
Una vez que estamos aquí, apretamos el 2, ya estamos dentro de configuración, tenemos saluda, que esto se está ejecutando en el actor, no dentro del widget. Y si nosotros le damos salir, también se ejecuta en el actor y no dentro del widget. Y en definitiva, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos dado, porque han sido bastantes cosas. Lo que hemos hecho al final es crear un actor manager, que es de lo que se va a encargar es de generarnos una función aquí, que se va a encargar de generar el widget. Una vez que hayamos creado el widget, tenemos diferentes eventos que se van a encargar de ir gestionando todo lo que sería el control. Tenemos esta función que se encarga de todo el tema de inputs para nosotros poder controlar el widget. Esta otra función se encarga de adherirnos directamente a los posibles eventos o botones que tenga nuestro widget una vez que ya confirmemos que ya esto está creado, y a partir de aquí nosotros podemos hacer algo dentro del widget. Esta es la función de creación del widget y en principio nada más. A partir de aquí, si nos vamos al main, vemos cómo tenemos la función en la que podíamos navegar entre los submenús, cada una de las funciones que tiene que ejercitar cada uno de los botones. Y este es nuestro Begin Play, donde nos vamos a suscribir. Realmente esto de las suscripciones también lo podríamos llegar a encapsular dentro de una función y así tenerlo mucho más limpio. Como nos sobra, al final podríamos crear aquí una widget. Aquí está. Y ahora dentro de esta función, vamos a cerrar aquí. Sobre todo por ya finalizar, dejándolo todo un poquito más pues limpio. Perdón, aquí estamos creando esto en lugar incorrecto. Vamos a cortar esto, lo traemos aquí, lo ponemos aquí abajo. Y vamos a venirnos aquí, cortamos esto y nos venimos Main Manager, perfecto. Y ya lo creamos aquí. Tenemos que crearlo, ahora borramos la otra. Perfecto, este lo podemos borrar. Y esto lo podemos cortar para pegarlo aquí. Y ahora todo lo que nosotros habíamos puesto en el Begin Play, que es esto de aquí. Y aquí simplemente pues llamamos Events Event. Y ya tenemos el código un poquito. Inicializamos las suscripciones. Y ya tenemos el código bastante más limpio y funcional. Veremos cómo en los siguientes módulos vamos a hacer cosas muchísimo más avanzadas, bastante, por decirlo de alguna manera, bastante más trabajosas también. Código mucho más modular, mucho más pensado con una orientación de arquitectura. Pero bueno, en definitiva ya hemos hecho un repaso de todo lo que tenemos, hemos recogido un poquito todo, hemos encapsulado toda la lógica, todo lo que de momento hemos podido sin utilizar librerías ni subsistemas ni nada, simplemente con lo que teníamos hasta el momento. Y deciros que este es el principio de una carrera larguísima en la que veremos una cantidad de código abismal y iremos construyendo algo maravilloso. Muchísimas gracias por estar en esta clase y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.